Señoras y señores, un buen día a todos. Está en el aire un tema más. Vamos por un capítulo más de la serie que estamos sobre los Salmos, donde titulé El despertar del cristiano. El despertar del cristiano, el nombre de esta serie, basado en los salmos del trimestre que fue estudiado. Y el título de hoy, mis queridos, es Sus promesas no fallan. Les invito para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en su presencia. Acompáñanos en este momento, Jesús, con el desarrollo de su palabra. Que no sea voz de hombre, pero que sea su Espíritu Santo a través de mis labios, para que la audiencia sea edificada con palabras sazonadas con sal. Y esa misma palabra que hablo, deje escrita en mi corazón, porque yo también la necesito. En el nombre de Jesús, acompáñame, siéntate a mi lado y vamos a hacer este programa. Amén. Mis queridos en Cristo, vamos a continuar con esa serie que titulé El despertar del cristiano. Un tema muy interesante. Nosotros en estos tiempos tenemos que ser despertados. Tenemos que vivir en un despertar, vivir en un verdadero amanecer. Como dice el proverbio 4:18, perdón. 4:18. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces tenemos que vivir en un despertar, mis amigos. Tenemos que vivir en un despertar, mis hermanos y hermanas. Juventud de Dios, juventud. Tú tienes que despertar, señorita, muchachos. Usted tiene que despertar, no vivir la frialdad de esta vida. Usted tiene que conservar una vida delante de Dios, como dijo el propio Salomón. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Tú necesitas vestiduras blancas para presentar delante de Dios. Yo también, como maduro ya en la fe y en los años, necesito también esa misma vestidura. Entonces, ¿cómo yo puedo estar? Tengo que estar ejercitado. ¿Cómo? Por medio de la oración y la palabra de Dios. La lectura, la oración y una vida consagrada. Porque no puedo dejar que el enemigo penetre en mi mente, como escribió el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Examine las escrituras, porque vas a crecer, vas a entender y vas a ser sabio e inteligente para el día de mañana, si Dios nos da. Entonces, ahí es todo lo que hay provecho, parafraseando el versículo, todo lo que hay virtud debemos pensar y atesorar. Lo que no hay virtud, deje pasar. Lo que es maligno, deje pasar. Lo que es mundano, deje pasar. Atesora en tu corazón solo lo que es bueno. Como dijo David en su salmo, escondí tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ahora aquí en el Salmo 77 hay un clamor, una oración que conviene ser estudiada, porque ya estudiamos este Salmo, ya estudié los libros de Salmo. Los libros de Salmo es una oración, es un cántico, es un clamor, hay respuesta, hay alegría, hay gozo, que eso nos reverdece, nos fortalece el alma para un caminar mejor. Entonces, vamos a ver cómo es el Salmo 77. Aquí, al músico principal para Jedutún, Salmo de Asafat. Asafat fue el escritor de ese salmo. Tenía una dirección especial al músico principal para Jedutún, Salmo de Asafat. Pero los salmos están registrados en el nombre del rey David. Pero él tuvo más de un compañero escribiendo los salmos. Mis queridos, y aquí dice de esta manera: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Él estaba esperando, aquí en ese primer versículo estaba esperando. Fíjese: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alcé a Él mi mano de noche. Sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Mi alma rehusaba consuelo, dice David. Hay mucha gente que no tiene consuelo por tener tanta angustia en el alma. Hay tantas personas que converso en esos últimos tiempos, en esos últimos días,
que están con sus familiares ya desengañados, esperando el último desenlace. Entonces, mis queridos, eso es el tema que aquí David clamaba día y noche neste salmo. Entonces, y muchos están. ¿Y cómo podemos solucionar este tema o aliviar nuestra alma? Es por medio de la oración y el contacto con Dios, para que el Dios de los cielos se haga presente en las horas de nuestra angustia. No te va a librar de la angustia, pero te va a dar fuerza para soportar. Él va a pasar contigo en el torrente que tú no vas a poder soportar, que el torrente del agua te va a tumbar y te va a ahogar. Él te va a sostener y va a pasar contigo al otro lado, a la orilla seca. Él va a pasar en el fuego a donde tú te vas a quemar. Él va a estar contigo y tú no vas a sentir ni siquiera el calor de la brasa como nos sintió los amigos de Daniel. Entonces tenemos prueba. Falta a nosotros probar ahora, hacer la misma cosa, hacer una entrega total de nuestra angustia en las manos de nuestro Dios. Como dijo Jesús, que siempre repito, un versículo repito muchas veces: vení a mí si estáis cansado. Estamos cansados, no doy más, mi espalda ya se va al suelo porque el peso no da, pero hay uno que me está esperando, que me sostiene con sus brazos de amor y me levanta y me descansa, saca esa mochila porque yo decidí ir a su presencia. Entonces, eso es el fundamento del título de ese tema, que sus promesas no fallan. Lo que fallamos somos nosotros, tú y yo. Tú fallas y yo también. No somos constantes en la oración. Oramos, Dios nos da victoria y ya nos olvidamos. Un momento de leer la Biblia, estamos chacoteando, por más que no sea palabras pecaminosas, pero estamos perdiendo el tiempo de estar en la lectura de las Santas Escrituras. Busca primero, dijo Jesús, el reino de los cielos. Busca primero en oración, primero la lectura y después conversamos con nuestro vecino o hacemos nuestro trabajo, pero primero nuestro culto personal. Daniel oraba 3 veces al día y vivía en un reino muy difícil. Y de acuerdo a las escrituras, él era un primer ministro, un jefe de gabinete. Él tenía una gran responsabilidad, pero él consideraba más responsabilidad era con el Dios de los cielos, porque el Dios de los cielos le escuchaba 3 veces al día. Él escuchaba a Daniel abrir la ventana para el lado de Jerusalén y clamaba descansadamente al Dios de los cielos. Bajaba de ahí y hacía todos sus trabajos con soltura de tiempo, con soltura de desenvolvimiento emocional en su mente. Hacía todo súper bien, a tal punto como sabemos la historia, la cual no voy a entrar en ese tema, que arremató en el foso de los leones. Ahora quiero leer un poco del comentario, quiero compartir un poco del comentario que preparé con el Salmo 77. Perdone que mi garganta no está muy buena. El Salmo 77 expresa bien el sentimiento de duda y desánimo que a menudo nos oprime en tiempo de angustia. Pero preparé este comentario. Fíjese, en tiempo de angustia, no estamos viviendo en angustia, no estamos viviendo en estos tiempos. El salmista vivió toda la vida, hubo angustia en la tierra. Entonces, y él vivió todo eso. Entonces, parece que ya se desfallecía. Desecha el Señor para siempre. No volverá a hacernos propicio de ninguna manera. Nos desecha y siempre nos está escuchando. Cesó para siempre su invariable amor. De ninguna manera. Yo digo que no, porque conmigo tuvo compasión y tengo testimonio a lo largo de mi vida de las veces que este Dios poderoso dio victoria a su pueblo. Inclusive dentro de mi familia, Dios dio victoria. Tenía un tío, voy a contar en este
comentario ahora que cuando se convirtió pesaba 100 y pico de kilos y mal del corazón. Se entregó enteramente en las manos de Dios. Y a los pocos tiempos recibió la promesa del Espíritu Santo y una madrugada soñó que vino un ángel y le operó del corazón y sacó toda aquella agua que le estaba maltratando dentro del corazón en su sueño. Al otro día el hombre sano, sano, sano para la gloria de Dios. Daba testimonio, glorificaba a Dios y abría la boca glorificando al Dios que era una maravilla. ¿Quién no es maravilla hoy? El corazón, cómo es difícil una operación. Una persona que muchas veces, teniendo plata, a veces tiene que esperar turno, tiene que esperar eso, tiene que esperar lo otro. Pero el Dios de los cielos operó mi tío. Entonces, eso es para la gloria de Dios. Y yo ya conté en el tema anterior, que estuve grabando, ya conté que yo sufría de un bronquio mortal y este Dios me sanó. Y Dios está para escuchar, pero tiene que esperar con paciencia, clamar con paciencia. Se acabó su promesa hecha para todas las generaciones, se olvidó Dios de su bondad. De ninguna manera, Dios no se olvida. Ha retenido con ira sus piedades, de ninguna manera, de ninguna manera. Vamos a ver qué dice el 77, 7 a 9. Desecha al Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con su ira la piedad. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo y me acordaré de las obras de Jehová. Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Te da cuenta, él hizo memoria de todo su pasado, la forma que había andado, igual que el rey Josafat. Y Dios nos da la victoria. La respuesta que da el propio autor de los salmos es sencilla pero crucial. Recuerda que en el presente los milagros de Dios, los milagros que Dios ha hecho por ti en el pasado, recordaré las obras del Señor, hablando del Salmo que es 77, del 9 a 11. A continuación, el salmista describe momentos más paradigmáticos de la intervención de Dios, digo bien, en la historia de Israel, el éxodo de Egipto. El salmista recuerda las maravillas que Jehová realizó cuando liberó a su pueblo de la esclavitud de ese país. 77, 14 a 15, si vos querés repasar conmigo, repase todo el capítulo, es muy interesante. Presta especial atención a la milagrosa separación del Mar Rojo. Está en el Salmo 77, 16 al 19. A través del mar fue tu camino. El salmista también recuerda la manera en que Dios guió el ministerio de Moisés y Aarón. Todas esas maravillas él tenía presente, ese ministerio poderoso, cómo Dios sacó con mano fuerte, con todos los milagros que hizo y la travesía, cómo Dios guió este pueblo con pan, con agua, con comida, con todo, y el pueblo igual se desfallecía, buscaban otros dioses, murmuraban, en fin, sabemos, no quiero entrar en esta historia. Entonces, mis queridos, eso es muy importante cuando nosotros nos recordamos las maravillas de nuestro Dios y podemos contar también a otros, no solo recordar para mis adentro, puertas adentro. Eso es lindo que yo recuerde a otras personas que están en duda de creer o no creer, aceptar o no aceptar. No,
Ellos tienen que enterarse bien para que entonces tome una decisión correcta de su vida. ¿Qué van a hacer? Van a creer en el Dios de la gloria, en el Dios que liberó a Israel en el pasado de la mano egipcia, o el Dios de este siglo que engaña de punta a punta a la humanidad y tiene aplastado bajo sus pies con una falsa gloria, con una falsa economía, con una falsa ilusión de pecado, tratando de sostener para que puedan perder la salvación completa, que se cierre el juicio de Dios, se cierre la puerta angosta y tú y yo no tengamos oportunidad. Pero hay un Dios que está con los brazos abiertos, como abrió aquí en el Salmo 77, esas angustias que sufrió David y esas angustias que sufrió los compañeros de él que ayudaron a escribir este salmo, que fue Asafat, el responsable de este salmo, el escritor, digamos bien. Entonces, eso es, mis queridos, ellos sufrieron angustia, escribieron bajo aflicción, escribieron bajo tormento de lucha. Pero el destino de esto es, como dice el apóstol Pablo, los que se escribió antes, fue para que nosotros aprendamos. Vamos a leer ese versículo para no parafrasear. Vamos a Romanos 15. Vamos a Romanos 15, 4. Rapidito vamos a buscar este versículo. Y vamos a ver por qué se escribieron esos temas, que ya repetí muchas veces, pero la palabra de Dios es nueva todos los días. Dice de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se da cuenta, por la paciencia y la consolación de las Escrituras. La Escritura tiene consolación propia. ¿Por qué? Porque detrás de este salmo está la unción del Espíritu Santo. Por detrás de este salmo, la unción del Espíritu Santo está para nos ayudar, nos consolar. Estamos llorando por una necesidad imperiosa que tenemos, que no podemos solucionar con nuestras fuerzas, solo una intervención divina. Entregamos en la mano de Dios. Te invito a entregar en las manos de Dios todas tus aflicciones y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el poder de Dios, vas a ver la misericordia, la mano de Dios se va a manifestar de una forma tan tremenda que tú vas a pensar, pero ¿cómo? Ese Dios tan grande miró a mi bajeza, pero esta bajeza que Él está mirando hoy, nuestra bajeza, Él limpia y lava con su sangre y presenta ante el Padre una joya preciosa, una joya preciosa, digno de la alabanza de su gloria, dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros en el mundo sí, no podemos ser tapados de cuantas cosas malvadas que Satanás atira sobre nosotros, como yo vivía. Pero una vez que entregué mi vida a Cristo, Él me limpió, me lavó con su sangre y me bautizó con su Espíritu Santo. Soy una nueva criatura. Ahora tengo la responsabilidad de compartir con otros lo que estoy disfrutando, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy palpando. Y eso es lo importante del tema que estamos hoy, mis queridos. Eso es lo importante. Ese estudio de los salmos, porque fueron hombres que sufrieron una barbaridad. Pero Dios les dio victoria. Aquí en el Salmo 34, dice, versículo 4 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en sus promesas. Confía en Él y Él hará. Recibirá tu justicia como una luz y tu derecho como mediodía. ¿Quién en esta tierra es merecedor de esto, si no es solo por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, que pagó todos nuestros pecados y a la vez llevó todas nuestras enfermedades? Eso que tenemos que pensar.
como dijo el profeta Isaías. Sobre él fue todos nuestros pecados en el capítulo 53. Yo estoy parafraseando. Y ahí fue todas nuestras enfermedades en este cuerpo santo en la cruz, que él nada tenía que pagar, pero pagó por amor de nuestras almas. Entonces, eso exhibirá tu justicia. Y dice aquí, y él te dará los deseos de tu corazón. ¿Te das cuenta? Los deseos de tu corazón, que sea de acuerdo a su voluntad, que le estés de acuerdo, Él te da todo uno por uno. No es que tú vas a ser una infeliz necesitando algo así, allí, acá, en fin, no. El Dios de los cielos quiere ver sus hijos confortables, quiere ver sus hijos felices en la faz de esta tierra. Muchas veces vemos cristianos que están pasando por infelicidades porque no estudian las Santas Escrituras con una precisión espiritual, con una moral espiritual. Por eso sufre, porque nunca se entra en los real que corresponde. Pero cuando nosotros entramos en los real que corresponde, ese Dios se hace responsable. Él despliega millares de ángeles para darte victoria, para guardarte del mal. Ángeles guerreros con saetas de fuego para saetear a Satanás, para los ángeles malignos que te están rodeando. Él asaetea y te da victoria. ¿Qué más que la victoria que tenemos allá que le dio victoria al profeta Samuel? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El rey mandó cercar y quería llevar al profeta preso. Y el criado se asustó. Criado se asustó. Por favor, mi señor, fíjese. Y él oró a Dios, pidió que abra los ojos del criado y mandó salir de vuelta. Estaban los carros de fuego por todas las colinas, por todos lados. Y Eliseo pidió a Dios que le diera con ceguera. Quedaron todos ciegos y le trajo en la plaza, le dieron comida y mandaron de vuelta. Resumiendo el tema, eso es el poder de Dios desplegado para los seres humanos, mis queridos. Eso es las fuerzas divinas que tenemos en los lugares celestiales con Cristo. O sea, no, eso fue en el pasado. No. Entrega tu vida a Cristo que vas a ver la gloria de Dios. Que Jesús le dijo a la mujer samaritana, aquella mujer que venía en una hora difícil porque era despreciada de la sociedad por su vida que llevaba atada por Satanás. Y se encontró con el dador de la vida, se encontró con el Rey de Gloria, se encontró con el Cristo poderoso, el Cordero de Dios. Le transformó la vida de aquella mujer, dejó sus baldes y volvió a predicar en la ciudad, que venga a ver un profeta. Sabemos la historia en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Glorias al Dios de los cielos, mis queridos. Eso es muy importante cuando nosotros nos deleitamos en las cosas de Dios y damos lugar a las cosas de Dios. El salmista aquí dio lugar. El salmista vivió. Aquí dice, haz lo bueno y habitará en la tierra y cultiva la felicidad. Salmo 37:3. Deleítate en el Señor. Esa es una promesa y Él te dará los deseos de tu corazón. Pero tú tienes que deleitarte en el Señor. 37:4. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Otra promesa te está prometiendo y Él le hará. Salmo 37:5. Exhibirá tu justicia, tu luz como el derecho y tu luz y tu derecho como el mediodía. Tu luz y tu derecho como el mediodía. Eso quiere decir con la mayor fuerza que tú no puedes soportar. La luz de Dios alumbrando, dándote la victoria 100% como vos anhelabas. Eso es, mis queridos, que Dios quiere. Pero sí, deja la ira, desecha el enojo, dice. Abandona. Aquí en mi relato dice abandona. El apóstol Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenés que a la entrada del sol pedir perdón, perdonar a tu hermano y con la familia, con el esposo se casada, con quien tenga que pedir perdón, que no se ponga el sol. Porque si no, no vale pedir perdón. ¿Qué dijo Jesús en la oración?
la oración maestra que Jesús enseñó a sus discípulos. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Primero tenemos que perdonar a nuestros deudores para después pedir perdón a Dios. Muchas veces no quieren ni mirar la cara del hermano. No quieren ni mirar la cara del hermano y están orando a Dios, pidiendo por una misericordia. Pero Dios mira para otro lado. Igual que el capítulo 1 de Isaías, que los sacrificios, los sábados de aquella gente, Dios desechaba de plano, desechaba, como diciendo, no quiero ver ustedes, salgan de acá. Eso es, entonces primero perdonar a nuestro hermano, perdonar y pedir perdón está cuenta, porque San Juan dice en sus cartas que si yo no amo a mi hermano que veo, ¿cómo voy a amar a quien no veo? Primero tengo que amar a quien yo estoy viendo que es mi hermano, porque en el 14 de San Juan 23 dice del Evangelio de San Juan, dice, venimos a él y haremos morada. Eso es la Trinidad divina. Yo tengo que creer que en el corazón de ese hermano está la Trinidad divina. Al menos que yo vea las obras malas, pero eso yo no veo, no puedo decir. Entonces creer y amar a mi hermano. Entonces estoy amando a mi Dios. Así es el fundamento de la moral cristiana, mis hermanos. Muchas veces nosotros estamos viviendo una vida de equivocación, una vida de una incomprensión literaria. Leemos la Biblia, pero sin pedir a Dios que abra el ojo de nuestros entendimientos, como el apóstol Pablo oró por los filipenses. Y eso es muy importante, que nuestros ojos sean abiertos para que nosotros podamos crecer en la gracia. Y aquí dice en mi comentario, este salmo es una obra maestra literaria, tanto en la forma como en el contenido. Si nos esforzamos ardientemente por poner en práctica las directrices que contienen, evitamos mucho desengaño y amargura. Además, el texto de los salmos nos ofrece promesas alentadoras que nos motiva a poner en práctica sus conceptos. El salmista repasa los mismos conceptos en el resto de su canto. La prosperidad de los impíos en el Salmo 37, el mandato de confiar en el Señor. Eso es muy interesante. La prosperidad de los impíos es para hoy. Es como la grasa que se derretirá cuando brille el sol de justicia. Entonces hoy ellos están festejando, que como el salmista mismo dijo, que casi resbaló sus pies mirando la obra de los impíos y las prosperidades. Pero no tenemos que mirar, porque tenemos esta experiencia de los salmos, esa experiencia del salmista que nos advierte de todo eso, que después él dice, entrando en los atrios de Dios, él comprendió la diferencia. Él comprendió la diferencia del impío y comprendió la diferencia del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, por más que sufra o tenga algunos altos y bajos, pero Dios promete estar contigo. En el libro del profeta Isaías, Jeremías, los evangelios, los apóstoles, todo tiene promesa. Los salmos están llenos de promesas, está lleno de oraciones alentadoras que tuvieron en angustia, pero ese Dios poderoso estuvo con ellos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y aquí el salmista en esos salmos nos está invitando a confiar en Dios. En medio del sufrimiento y las pruebas, la mayoría de las veces, probablemente no tengamos respuesta clara a nuestras preguntas, más desconcertante. Muchas veces tú puedes no tener pregunta no tener respuesta a tus preguntas, más desconcertante que puede tener en las horas del día. De este lado de la eternidad, a veces quizás sintamos la presencia, no sintamos la presencia del protector celestial a nuestro lado, o podemos sentir que las promesas de Dios fallan, pero debemos recordar los imperativos morales de los salmistas. Confía en Dios, por más que te parezca que está lejos de ti, que no está a tu lado, que no hay más recursos, ese Dios se abandonó. No confía en Dios,
porque el apóstol Pablo dijo, cuando estoy débil, ahí es que me siento fuerte. Porque cuando él oró por la enfermedad que tenía, la voz divina le contestó, mi gracia te basta. La gracia de Dios estando en tu vida, no hay dificultad que tú no puedas vencer. El apóstol Pablo tenía una enfermedad que según los estudios era en los ojos, pero él mandaba los delantales y eran sanos. Ponía las manos en los enfermos, los demonios eran desocupaba los cuerpos que estaban siendo maltratados por las castas demoníacas y la gente recibía la promesa del Espíritu Santo y andaban en vida nueva, donde el apóstol Pablo andaba los ángeles, andaba el Espíritu Santo haciendo la obra de Dios por la mano de este gran siervo de Dios que nos dejó un legado impresionante. Y en los salmos, por eso él dice, el apóstol Pablo fue un gran estudioso de la Torá, de los salmos y de los profetas. Por eso él escribe con mucha soltura Efesios 2:20, fundado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, teniendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Eso es nuestra principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Y eso era lo que estaba fundado los salmistas, con angustia, con sufrimiento, pero a través del sufrimiento ellos cantaban. David tocaba su arpa, alegraba su corazón, regocijaba su alma. Eso es lo importante. En eso yo te animo hoy, mis queridos, en el santo nombre de Jesús. Padre nuestro, entregué lo que usted me dio. Gracias por su compañía, Jesús. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias, Jesús. Bendiga mi audiencia, bendiga a mis hermanos, bendiga a mis amigos, aquel que está débil, aquel que sabe que está enterrando un ser querido, aquel que está en un desenlace de un pariente, en fin. Señor, consuela los corazones enlutados, que ellos entiendan como el ladrón de la cruz, que en la resurrección hay promesa para esas almas. En el nombre de Jesús, acompáñame y deja escrito en la tabla de mi corazón este tema. Y oro por nuestra familia, en el santo nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Amén.